vida cristiana siempre nos va a demandar esfuerzo. Realmente quienes se han esforzado son quienes han logrado tener muchas satisfacciones en Dios. No es una vida fácil, no es una vida para los perezosos. Es una vida que nos demanda siempre estar en constante esfuerzo por la gracia de Dios. Nuestra vida siempre nos pide hacer una elección. Hoy ustedes eligieron entre estar aquí y hacer otras cosas. Y yo me siento agradecido porque ustedes eligieron estar aquí. Y yo creo que Dios bendice cuando nosotros decidimos lo mejor. Alguna vez el Señor, unos días antes de morir, llegó a la casa de Lázaro. Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Y siempre que el Señor iba a Jerusalén, llegaba ahí con Lázaro y sus hermanas. Y la última semana que el Señor estuvo en la tierra, también pasó ahí a la casa de ellos. Y cuando Él llegó, dice la Escritura que estaba solamente Marta y María. Y María de inmediato se sentó a los pies del Señor para platicar con Él, para escucharlo. Y Marta estaba ocupada en, a lo mejor, preparar algo para que comieran. Y llegó un momento en que Marta le dijo al Señor: Señor, ¿cómo es que tú no le dices nada a mi hermana? Muy tranquilita sentada y me deja a mí hacer todo. Y el Señor le dice: Marta, tú estás muy afanosa por todos los quehaceres, pero María ha tomado la mejor decisión. Y así es nuestra vida, de tomar decisiones. Y qué bueno que ustedes decidieron esa tarde lo mejor. No sé si sean aficionados al Super Bowl, pero ustedes dijeron: no, voy a la plática. Gracias, porque es algo que Dios bendice. Entre todos los líderes que hay en la palabra, hace unos momentos mi hermano Ángel mencionaba a Juan el Bautista. Y es cierto, la Biblia no habla mucho de lo que Juan el Bautista hacía. Y sin embargo, el Señor Jesús dice que entre los nacidos de mujer ninguno fue como Él. Aquí es importante entender que todo nuestro servicio, todo lo que hagamos por Dios, algunas veces no va a recibir el reconocimiento ni el pago que nosotros queremos merecer. Pero eso no nos debe importar. En el libro de Apocalipsis, en una de las cartas que el Señor envía a las iglesias, Él hace mención de un hermano llamado Antipas. Y dice: mi siervo Antipas. Los que han estudiado la palabra, los teólogos, han estado preocupados por quién fue Antipas. Y han estado buscando en todos los escritos antiguos, tratando de encontrar alguna mención de este Antipas que el Señor aquí dice. Es en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2, versículo 13. El Señor está hablando a la iglesia en Pérgamo y le dice: yo sé tus obras y sé dónde moras, y sé que allí donde moras está la silla de Satanás. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días
en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Ha llamado la inquietud de muchos de querer saber quién fue este Antipas. Y nadie puede decirnos quién fue. Entre los hombres, un perfecto desconocido. Pero ante Dios, no. El Señor lo conocía. Y el Señor se refiere a él, mi testigo fiel. Qué maravilloso que Dios le llame a este hermano mi testigo fiel. Nadie nos da referencia de él, pero Dios sí. Y en el trabajo hacia Dios, hermanos, es algo que debemos de tener siempre presente. Orar mucho a Dios porque Él nos ayude, como cantamos y como Juan el Bautista lo hizo, a menguar. Juan el Bautista eso dijo de Jesucristo: a Él le conviene crecer y a mí menguar. En otra parte, Juan el Bautista, al hablar sobre Él, les dice a sus discípulos: yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. ¿Y a qué se refería Juan el Bautista? A la función que hoy nosotros les llamamos padrinos. Los padrinos son aquellos que colaboran para la boda de alguien. En ese tiempo, en lugar de llamarles padrinos, le llamaban el amigo del novio. ¿Qué hacía el amigo del novio? Preparar todo el evento. Todo lo relacionado con la boda, el amigo lo preparaba. Hasta el momento en que después del festejo, venía el novio con su esposa, llegaban a la cámara nupcial y entonces todos se iban. Cuando llegaba a esa casa nupcial, allí estaban un grupo de muchachas también para recibirlo. A eso hace alusión el Señor cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Recuerdan esa parábola? Esas 10 vírgenes se refiere a esas jóvenes que estaban esperando que viniera el novio. Algunas veces el festejo se prolongaba, pero ellas tenían que estar allí. Y la parábola dice que se prolongó el festejo, entonces el novio no llegó cuando ellas creían que iba a llegar. Y algunas vieron que les quedaba muy poco aceite en sus lámparas y otras previsoras llevaron un poco más de aceite. Y 5 de ellas van y les dicen: oigan, regálenos un poquito porque ya está acabando el que nosotros usamos. Y él dice: no sea que a todas nos falte y después ya no tengamos cómo iluminar el camino de los novios. Vayan a comprar. Y cuando ellas fueron, entonces vino el novio. Bien, a eso se refería el Señor, a todo ese festejo que el amigo del novio organizaba. Cuando ya llegaba la pareja y estaban las muchachas con sus lámparas iluminando el camino y finalmente ellos entraban a su cámara, todo se apagaba. Y el último en irse era el amigo del novio, cuidando que todo quedara en orden. Y entonces él era como el último que apagaba la luz. Ya todos se habían ido, todos los que participaron, y él se iba al último. Y después también él se perdía en la oscuridad. Juan dice: yo soy ese, que me voy a perder en la oscuridad. No se va a hablar más de mí. A lo mejor nadie sabrá todo lo que hice, pero lo hice por Jesucristo. Ese es un buen líder. Allí está la grandeza de Juan.
Porque casi todos lo que hacemos, pues es para que en lo que hacemos recibamos algo de gloria. Hay un sentimiento humano de querer sobresalir. Hay una satisfacción cuando alguien habla bien de nosotros y se refiere a que hacemos algo bien. Aún sin vanidad, es un sentimiento que todos tenemos y que se busca oír, oye, qué bonito te quedó, oye, qué bien lo hiciste. Y si hay un reconocimiento, pues es una mayor satisfacción. Pero hacer todo para la gloria de otro no es fácil. E inclusive nosotros tenemos frases que muestran la insatisfacción de eso, ¿no? Como aquella que dice, muchos corretean la liebre y otros sin correr. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos anduvieron bien ocupados, ¿no? Y otros sin nada que hacer. Porque nosotros todo lo que hacemos no es para beneficiar a otro. Es para que nosotros nos sintamos satisfechos. Y lograrlo se requiere de una grandeza de espíritu. La palabra dice que es mejor el hombre que sabe gobernar su espíritu que el que conquista una ciudad. Y Juan sabía gobernar su espíritu. La gente lo seguía. Y él supo en qué momento decir, no me sigan a mí. Este es el hombre del que les he hablado. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. A él síganlo. Vayan con él. Qué difícil es tener cierta gloria, cierto aprecio y después cederlo en favor de otro. Hay cosas tan curiosas, ¿no? Yo recuerdo que una ocasión yo fui testigo del cambio de administración. Entonces iba a haber el cambio de administración de lo que nosotros llamamos sobrevedor. Y así que el que terminaba sus funciones estaba haciendo entrega de documentos y de todo lo del distrito que él administraba. Entonces, entre lo que yo observé, le dije, hermano, ¿dónde está el archivo de todos los pastores? Con sus datos, porque le van a servir al hermano. Y me dijo, no hay, ese archivo no hay. ¿Cómo no hay, hermano? En todos estos años que usted administró, ¿no hizo un archivo de sus pastores? Bueno, sí lo hice. Dice, pero no se lo voy a dejar a él así de facilito entrando y que ya tenga todo. A mí me costó mucho hacerlo, porque los pastores no responden, estaban insistiendo, y no responden hasta que yo tuve que ir a sus casas y tomar sus datos. Y sí lo hice, pero pues no se lo voy a dar a él, que venga. Y yo me quedé tan sorprendido, digo, ¿cómo es capaz que alguien reaccione así? Pero es la naturaleza humana. Y tenemos frases, el que quiera azul celeste. ¿Y cómo yo voy a trabajar para alguien que sin nada ya quiere todo? No es justo. Dios le dio esa comisión a Juan el Bautista. He aquí yo enviaré mi mensajero delante de ti. Era la promesa. Y él vendrá y limpiará el camino. Y los montes los bajará y los valles los subirá para preparar el camino del Señor. Y Juan lo hizo. Juan resistió la tentación que algunas veces nos cuesta a nosotros trabajo resistir. ¿Cómo trabajar para la gloria de otro? Recuerdo que una vez estaba platicando con un joven y él había tenido una conducta muy mala, muy desenfrenada. Y estaba también la mamá de él.
Y entonces él comenzó a hablar de cómo Dios tuvo de él misericordia. Y él decía, yo llevé una vida muy desordenada. Si no fuera por el Señor Jesús, yo no sé qué sería de mí. A Él le debo todo. Y de pronto su mamá dice, ¿y yo qué? A mí también, yo también sufrí por ti. Y uno se queda sorprendido, ¿no? ¿Cómo es posible que están hablando de la grandeza del Señor y unirnos, decir bendito sea el Señor? No, yo también hice algo. No nada más el Señor Jesús. Y yo no sé si esa hermana reflexionó en esa reacción tan carnal que tuvo. Sí. Pero eso es lo que somos los seres humanos. En la congregación donde yo estaba, hubo un joven que lo tuvieron que operar del corazón. Y lamentablemente duró más tiempo en el hospital de lo previsto. Y le programaban su operación y ya él decía, tal día me operan. Y de pronto en ese día llegaba una urgencia. Y decían, se suspende porque llegó una urgencia. Y ya él se quedaba desilusionado. No, se suspendió mi operación. Porque llegó algo de urgencia. Y ya ahora tengo que esperar que me programen otra vez. Lo volvían a programar, lo volví a ver una causa de urgencia. Llegó un momento en que él se sentía desesperado. Y fuimos a visitarlo y ya nos platicó, ya me siento muy cansado de estar aquí en el hospital. Entonces le dije, ¿por qué no te pones a escribirle a cada uno de los hermanos? Recuerda a cada uno de los hermanos y hazles una carta y cuando vengamos nos das las cartas y se las llevamos. Te vas a dar cuenta que el tiempo se te pasa. Escribe a cada uno lo que has sentido, las experiencias con los médicos, tu lucha contigo mismo. Háblanos sobre eso. Dijo, creo que es buena idea. Finalmente lo operaron cuando yo pude ir a la iglesia. Él dio gracias a Dios y relató, hermanos, hubo un momento en mi vida en el que yo me sentía muy desesperado. Yo estaba ya angustiado, enojado, pero hubo algo que cambió en mí esa actitud. Y yo dije, me va a mencionar. Va a decir que yo le di esa idea. Y él dijo, Jesucristo vino a mi corazón y me cambió. Y yo digo, yo en ese momento recapacité, le pedí perdón al Señor. Pero no puedo negar que hubo ese sentimiento. Yo quería que él dijera, el hermano David me dio ese consejo y gracias a eso, pues ya se me quitó a mí el pesar. Y con esto les comparto porque en todos los trabajos nosotros queremos escuchar algo. Y puede ser que nunca escuchemos. Y que nos perdamos en la oscuridad como Juan. Como Antipas, del que nadie sabe. Pero aquí lo importante es que Dios sí supo quién fue Antipas. Dios sí sabe lo que hizo Juan el Bautista. Y Dios nunca dirá, oye, ¿y quién es Miguel Orbe? No sé. ¿Dónde vive? Dios nunca dirá eso, porque Dios nos conoce. Dios sabe de nosotros. Eso es lo maravilloso. Ese es el mensaje de Dios en Apocalipsis. Yo sé tus obras. Entonces, no hay nada en nuestra vida que Él desconozca. Y esa actitud de nuestro corazón debe ser lo primero en todo líder. Servimos a Dios. Hacemos un servicio a los hombres, pero no para recibir de los hombres la recompensa o el elogio.
muchos quizás no sepan lo que hicimos ni se mencione, pero que eso no cambie en nada nuestro servicio a Dios, porque es a Él al que servimos. Si no comprendemos eso, entonces vamos a dejar de hacer las cosas, porque pues, toda la gloria es para el pastor. Cuando yo soy el que más hago, y siempre no, pues que el pastor, y nunca hablan de lo que yo hago. Y quizás llegue un momento, no, yo ya no voy a hacer nada. Porque no entendimos que servimos a Dios. Y que aunque nadie nos reconozca, eso nos debe poner contentos. Y ustedes dirán, ¿cómo? Sí, porque el Señor puso el ejemplo y dijo, los fariseos lo que hacen tiene un propósito. Ellos buscan algo. ¿Qué buscan los fariseos? Sí. Ser vistos de los hombres, ser reconocidos de los hombres. Entonces, cuando los hombres los vean, cuando los hombres los reconozcan, ya obtuvieron lo que querían. Entonces, ya están pagados. Todo lo que ellos hicieron esperaban una paga. ¿Y qué paga querían? Ser vistos y ser reconocidos. Se les pagó. Los vieron y los reconocieron. Pero al que no lo vieron ni lo reconocieron, entonces Dios le va a pagar. Dios está en deuda con esa persona. Y nosotros tendríamos que decidir, ¿cuál paga quieres? ¿La que te dan los hombres? ¿O que Dios sea el que te pague? Dios. Entonces de ahí que el Señor dice, está contento, si nadie te pagó, si nadie te agradeció, qué bueno, porque entonces Dios lo va a hacer. Si a ti sí te pagaron, si a ti sí te reconocieron, no esperes nada de Dios, ya se te pagó. Comprenderlo nos llenará de gozo y haremos más cosas, aun cuando nadie nos pague. Este es un principio importante en nuestro servicio a Dios, en todo lo que hagamos. Hay muchos matrimonios que tienen dificultades porque alguno de ellos se siente ignorado. Ignorados inclusive en cosas tan sutiles como me compré un vestido y todos me dijeron que estaba bonito, menos tú. Ni cuenta te diste. Bien, ¿para qué te pusiste el vestido? ¿Qué es lo que querías? Y entonces nosotros tenemos que entender esto. El Señor dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. ¿Me puse ese vestido nuevo para servir o para ser servido? Para que mis oídos oyeran, qué bien te ves, qué bonito vestido. ¿Para eso te lo pusiste? Porque tú querías recibir algo. ¿O tú lo hiciste para servir? Aunque nadie me diga nada. Y si mi esposo no me dice nada, no importa. Y hay veces que porque no oímos eso halagador, hacemos un problema. Y es el principio de un disgusto en una pareja. Y cuando ese disgusto inicial no se supera, lo dejamos para el día siguiente, estamos desobedeciendo a lo que el Señor nos dice, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Porque ese disgusto que no lo solucionaste, lo guardaste, el día de mañana puede venir otro. Entonces tu disgusto va creciendo, al grado que perderás ese buen sentimiento de cariño por tu pareja. Y todo inició
porque yo no escuché esas palabras que quería escuchar. A veces que nosotros somos amables. ¿Y por qué somos amables? ¿Para qué somos amables? Si no hay aquí un lugar donde alguien más se siente, y yo observo que llegó alguien más, oh, siéntate, yo le cedo mi lugar. ¿Por qué se lo cedo? Si la persona se sienta y yo pienso, ni las gracias me dio. Se lo di porque yo quería escuchar. Oye, tú fuiste el único. Qué amable. Qué atento. Eso es lo que yo quería. Y como no lo oí, digo, para otra vez no hago eso. Si nosotros lo hacemos solo para agradar a Dios, porque Dios quiere que yo sirva, que yo busque el bien de los demás y no el mío, es otra de las normas de un buen líder. Ninguno busque su propio bien, sino el otro. Hay quienes utilizan sus puestos de liderazgo para servirse, para utilizar a la gente y lograr sus propios objetivos, sus propias aspiraciones o beneficios. Y a veces que los beneficios no son económicos, pero sí son a nuestro ego. Porque suena muy bonito que me digan que yo soy mejor, que yo soy distinto, que lo hice muy bien, que soy más amable. Y cuando yo quiero eso y no lo recibo, entonces diré, ya no, otra vez yo no hago eso. Si llega, no, yo es el que no lo diga. Porque no da ni las gracias. Y nos puede suceder en la iglesia. Que yo sirvo y el pastor ni una palabra. Jamás me dan las gracias. Y todo lo que hago, los papás en lugar de darme las gracias vienen a hacerme reclamos. Y ellos no saben lo que yo tengo que hacer. No importa. Hay que seguirlo haciendo. Debemos de tener claro que nuestro servicio es para Dios. Hay algunas normas y algunos llaman los mandamientos. Así como nosotros en lo religioso tenemos mandamientos, también hay mandamientos, es decir, lo esencial en algunas otras áreas. Algo esencial en nuestra función como líderes es valorar a las personas a quienes estamos sirviendo. Enfatizo, nosotros servimos a la gente. No la gente nos va a servir. Nosotros les vamos a servir. Ahora, hay diferencia entre servir y ser serviciales. Y ser serviles. Dios nos sirve, Cristo nos sirve, pero no es servil. No es nuestro esclavo. Cristo Jesús vino a servirnos y nos sigue sirviendo. Pero Él tiene voluntad y tiene decisión y tiene autoridad. Nosotros tenemos que servir, pero no ser serviles. No perder la voluntad, no perder la capacidad de juicio y dejar que la gente nos pisotee, se abuse de nosotros. No es esa la idea. Cuando tengamos que humillarnos, que servir por Cristo Jesús y a lo mejor ser pisoteados, hay que gozarnos en ello. Pero cuando alguien innecesariamente, solamente por hacernos sentir mal, quiera pisotearnos, no. Tenemos dignidad y tenemos que confrontar a esa persona
y no permitir que lo haga. Decirle que no estamos de acuerdo con sus actitudes y que eso no agrada a Dios. Esas son algunas de las capacidades que como líderes tenemos que trabajar. Hay un buen número de líderes que no se atreven a confrontar las malas conductas. Nosotros como líderes observamos a los niños, a los jóvenes, a los adultos y percibimos conductas incorrectas a lo cristiano. Pero decimos, no, pues allá ellos, ¿no? Yo no quiero problemas. Quiero decirles que como líderes vamos a tener problemas. Pero debemos estar dispuestos a enfrentar esos problemas. El Señor Jesús dijo, si tu enemigo te diere una bofetada, pon la otra mejilla. Y no entender eso algunas veces nos hace ser serviles y dejar que la gente nos pisotee. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de lo que eso significa. ¿Recuerdan cuando al Señor ya lo arrestaron? Entonces primero lo llevaron con el sumo pontífice. Y cuando ya estaba con el sumo pontífice, entonces le pregunta, ¿qué es lo que tú enseñabas? Dinos qué estabas enseñando. Y el Señor le dice, pregúntale a la gente. Yo nunca enseñé en secreto, siempre lo hice públicamente. Y el siervo del pontífice se acerca y le da una bofetada al Señor. ¿Así le respondes al sumo pontífice? El Señor debió haber puesto la otra, ¿no? Si te bofetean, pon la otra. Si literalmente eso hubiera querido decir. Pero cuando aquel siervo del pontífice le da la bofetada, el Señor dice, si dije mal, dime dónde está el mal. Y si dije bien, ¿por qué me golpeas? Y aquel hombre ya se quedó confundido, no supo qué decir. Eso es estar dispuestos a recibir la otra bofetada, confrontar las malas acciones. Y el Señor lo confrontó. No se quedó callado, sino él dijo, ¿por qué me golpeas? ¿Qué dije mal? Entonces, un buen líder no permite que la gente mala continúe cometiendo injusticia. Y para ello hay que confrontar. Y confrontar con la valentía que el Espíritu de Dios nos da. Muchas mujeres como esposas, aún como empleadas, son maltratadas porque ellas lo permiten. Si ellas hicieran lo que Cristo dice, a ver, espera, ¿por qué me golpeas? No voy a consentir que tú me golpees más, porque tú debes de cuidar de mí. Si tú eres más fuerte que yo, es para que tú me protejas, no para que me maltrates. Y si esa persona no cambia, la palabra dice, Dios ha puesto autoridades y tiene autoridades espirituales. Y cuando alguien no hace caso a las autoridades espirituales, Pablo dice en la carta a los romanos que los soldados no llevan en vano la espada, la llevan para loor del que hace bien y castigo del que hace mal. ¿Quieres no recibir castigo? Compórtate bien. Ellos son ministros de Dios para castigo del que hace mal y loor del que hace bien. Y yo creo que en determinado caso nosotros podríamos acudir
a ellos como ministros de Dios y decir, alguien me está maltratando, y hable con él y sigue haciéndolo, entonces necesito tu apoyo. Si todas las mujeres hicieran eso, yo creo que habría menos hombres abusadores, ¿no? Pero ellas permiten, se vuelven serviles. Nosotros como líderes tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo y estar dispuestos a que a lo mejor en ese confrontar nos golpeen la otra mejilla, pero vamos a confrontar. No podemos nosotros ver que algo se está haciendo mal y hacernos los disimulados. Entonces no estaremos siendo líderes. Un líder es aquella persona, no que tiene un título, que tiene un cargo, porque hay quienes lo tienen y no son líderes. El líder es aquel que motiva a los demás a tomar las acciones correctas. Ese es un líder. El que con su ejemplo, con sus palabras, con sus motivaciones, está conduciendo al grupo hacia el camino más eficaz. ¿Y cuál es? El que Dios nos tiene, el que la palabra de Dios nos muestra. Bien, entre todas las características que nosotros debemos de poseer en el servicio a Dios como líderes, una de ellas es los seres humanos que Dios ha puesto bajo nuestro cargo son muy valiosos. Dios ofreció la vida de Jesucristo por ellos. Y así demostró el Señor cuánto aprecio tiene por esos seres humanos que han creído en Jesucristo. Hay un relato en los Evangelios, lo traigo a la memoria de ustedes, donde los discípulos comienzan a discutir entre ellos de quién debe ser el líder. Yo creo que de alguna manera uno de ellos planteó, bueno, Jesucristo es nuestro líder, Jesucristo es nuestro jefe, pero de pronto el Señor se va porque alguien lo invita, porque está platicando con alguien, o porque se va a hacer oración, y cuando el Señor no esté, ¿quién de nosotros es el líder? Y quizá alguno de ellos dijo, pues yo, ¿no has visto que el Señor me busca mucho? No, yo fui el primero que lo reconocí. Yo te invité a ti, pero yo fui el primero que reconocí al Señor. Y quizá otro, no, pero ustedes no tienen preparación. Yo tengo más preparación que ustedes. Y las cosas no fueron tan sencillas. Discutieron entre ellos por quién era el líder. Y el Señor Jesucristo los observa. Y les llama la atención. Y les dice, miren, la gente los está observando. Y esa gente que los observa y los ve a ustedes discutir, es posible que eso les desanime y alguno de ellos se pierda. El Señor relató la parábola de la oveja perdida en dos ocasiones. Una, ante la actitud indiferente de los líderes religiosos, hacia los pecadores. Ellos despreciaban a los pecadores. Y cuando Cristo se sentó con ellos a comer, criticaron a Jesucristo porque hizo eso. Y Él les dice, ¿qué les parece? Un hombre tenía 100 ovejas y una de ellas se le perdió.
Y entonces él guardó las 99 y fue en busca de esa que se le había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Yo he venido a los que están enfermos. Y relata esa parábola. La otra ocasión fue cuando vio a sus discípulos discutir por quién de ellos sería el líder. Y les dice lo mismo. Un hombre tenía 100 ovejas y una se extravió. Y él la consideró de tal valor que dejó las 99 y fue a buscarla por una. Él fue a arriesgar su vida. No dijo, pues es una, acá tengo 99. Él dejó las 99 y fue a buscarla. Los buenos pastores arriesgaban su vida porque pudo haber sido una fiera que se había llevado esa oveja y en Palestina pues había osos. Hay referencias en la Biblia que había osos. Cuando el profeta Eliseo lo ofende en un grupo de muchachos y le dicen, viejo calvo, calvo. Entonces él los maldice y dice que salieron unos osos y devoraron a esos muchachos groseros. Entonces había osos. David inclusive cuando el rey Saúl le dice, pero tú estás muy joven para pelear con Goliat. Dice, mira, yo soy pastor y cuando un oso o un león se han llevado una oveja, yo voy y lo rescato. Entonces había esos animales allí en Palestina. Ir en la noche a buscar una oveja era exponerse. Pero un buen pastor, un buen líder, está dispuesto a exponerse por una oveja y cuida que sus actos no lastimen a esa oveja, a una sola. Y el Señor eso les dice, ustedes tienen que ser tan cuidadosos que la gente que los ve no se desanime por ver la mala conducta de ustedes. Más les valiera que ustedes se pusieran una piedra de molino y se arrojaran al mar, antes que uno de estos se pierda. Eso es lo esencial en nuestra vida como líderes. Cada niño, cada joven, cada anciano, cada adulto es importante para Dios. Si ustedes están a cargo de algún grupo, comiencen ustedes por hacer una lista de cada uno y oren a Dios por ellos. Tómense esa tarea. Oren por cada niño, por cada hermana, por cada hermano. Dios los ha puesto bajo la responsabilidad de ustedes. Pídanle a Dios por ellos. Ellos son de mucho valor ante Dios. Y por lo tanto tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance porque ellos se mantengan fieles a Dios. Que nosotros seamos los primeros en detectar cuando alguno de ellos no se congregó o cuando alguno de ellos esté atravesando por dificultades. Debemos de observarlos. Salomón dice en los Proverbios, considera atentamente el aspecto de tus ovejas. Obsérvalas. Había una costumbre entre los pastores israelitas de todas las tardes cuando ya recogían el rebaño y lo guardaban en el redil, en el corral, el pastor ponía su vara atravesada en la puerta. Esto hacía que las ovejas no entraran corriendo, tenían que detenerse y agacharse para pasar.
Y eso le permitía al pastor revisarlas muy rápido, tocarlas y ver si alguna tenía una herida, si alguna tenía una infección. Y entonces las separaba, cuando notaba algo las separaba y seguía así revisando. Y ya cuando entraban todas las que había separado, entonces comenzaba a atenderlas de manera particular. Si tenían alguna plaga, entonces les ponía aceite. Eso es lo que dice el salmista en el Salmo 23, ¿verdad? Que el buen pastor le ungía con aceite. Era un aceite como un insecticida. Algunas veces se le pegaban las garrapatas o se le iba algún insecto a sus ojos y podían perder la vista. Y él lo detectaba y entonces les untaba ese aceite que hacía que esos parásitos se alejaran, ya no quisieran estar allí porque era un aroma muy penetrante. Eso hacía el buen pastor. Si alguna estaba herida, la vendaba, le ponía algún desinfectante, le vendaba una pata que estuviera lesionada. Esa es la labor nuestra. ¿Qué está pasando con cada una de esas ovejas del Señor? Y si nosotros no podemos hacer nada, entonces compartirlo con el pastor. Hermano, le encargo, mire, con los niños, con los muchachos, con las hermanas. Aquí está la hermana fulana, ella requiere de un consejo, requiere de una dirección de usted. Le encargo que vea a esta oveja. Alguna vez el pastor no puede percibir algunas cosas, pero ustedes particularmente tienen un grupo donde pueden verlos más de cerca. Y sean atentos, como dice la Escritura. Considera atentamente el aspecto de tus ovejas y pon tu corazón en tu rebaño. Piensa en ellos, ora por ellos, haz lo que esté a tu alcance. Aún los niños. Si ustedes trabajan con niños, tomen eso con tanto cariño. No vean como que es solamente un pasatiempo y divertir a los niños. A mí me da mucha tristeza que haya iglesias donde a lo mejor ante la falta de reflexión, de preparación, pues terminan haciendo más bien un kinder que una iglesia. Y ahí tienen a los niños haciendo dibujitos, recortando, haciendo juegos. Es una iglesia. Es posible que esos niños, sus papás, no los llamen a orar, no les enseñen la palabra. Y cuando van a la iglesia, si tampoco se hace, ¿qué están recibiendo esos niños de palabra de Dios? Entonces crecerán y cuando sean adolescentes no quieren nada con la iglesia. Y los padres dirán, no entiendo, si yo lo traje desde niño. Pues sí, pero ni tú ni los maestros pusieron atención en él. Su corazón está vacío. Tú tuviste la oportunidad de evitar que ese niño cayera en las garras de Satanás. Dios lo puso cercano a ti y tú no aprovechaste esa oportunidad. Hay que verlo así con alegría. Qué bueno que Dios me permite influir en ese niño, en ese adolescente. Hay veces que nosotros caemos en los valores del mundo. Los psicólogos dicen, los adolescentes es sinónimo de problemas. Esa es la idea de ellos. Ya ves que nosotros aceptamos lo que ellos nos dicen. Es que es adolescente. Y el Señor Jesús fue adolescente. Y porque llegó a la adolescencia anduvo descarriado y en una vida disipada. Si esa fuera la naturaleza de un adolescente, y el Señor en esa naturaleza, entonces cuando llegó a la adolescencia, no podía escapar de esa característica. Si eso fuera. Y tenemos otros ejemplos. Samuel fue un adolescente. Y Samuel, aunque tenía la mala influencia del sacerdote Elí, que no supo educar a sus hijos,
Samuel se mantuvo fiel a Dios. No importa cuántas influencias haya en el mundo, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, tiene mayor poder que cualquier influencia del mundo. No lo dudemos. Y por esos niños o muchachos adolescentes que los veamos como incorregibles, tendríamos que orar más. Tendríamos que acercarnos más a ellos, que volvernos amigos de ellos. Cuando somos amigos de alguien, por ese mismo cariño nos van a escuchar. Yo he tenido experiencias. Una ocasión yo estaba predicando y de pronto veo que entra una pareja de jóvenes, ellos eran novios, pero entran así abrazados. Y yo dije, bueno, esos muchachos, y ya seguí abrazados, estaban viendo dónde nos sentamos, ya decidieron, fueron a sentarse y no dejaron de abrazar. Y de repente se daban un besito y seguían ahí. Y yo dije, Dios mío, estos muchachos irreverentes, ¿qué no se dan cuenta que estamos en otro momento? Y yo dije, no, terminando el culto, voy a ir y decirles, ¿qué les pasa a ustedes? Pero gracias a Dios no lo hice. Y lo que hice fue después hablar con él a solas. Y se llama Magdiel y le digo Mago. Desde niño nos conocemos. Entonces le dije, oye Mago, quiero hablar contigo. Sí, David Chomel me dice, ¿qué pasó? Le dije, oye Mago, tal día que yo estaba predicando, tú llegas con tu novia abrazado y están ahí besuqueándola y los dos. Me desconcentras. Yo creo que otros que te vean digan, oye, muchachos, ¿qué les pasa, no? ¿No crees que es incorrecto, Mago? Me dice, tienes razón, David. Mira, manito, te prometo que no se repite esto. Sale, ¿ok? Sí, manito. No lo volvió a hacer. Si yo he ido a regañar, irreverentes, sí se hubieran enojado. Hasta la fecha es un hombre adulto y siempre me recuerda, me llama. Estoy orando por ti, manito, ¿cómo estás? Y le doy gracias a Dios. Tenemos nosotros que refrenar nuestro enojo y ser amigables con ellos. Llegué a una iglesia donde nadie quería darle clase a los adolescentes. Nadie ya así. Era un grupo tremendísimo. Yo nunca había visto un grupo de muchachos así, tan desordenados. Y algunos muchachos, ahí viene el pastor y como que, no, ya. No, esos eran como el juez de la parábola que dice que ni temía a Dios ni temía a los hombres. Así esos muchachos, aunque viniera el Papa, yo creo que en su relajo. Y entonces yo dije, Dios mío, esto sí que está difícil. Y el decía, oye, mi hijo, ya vamos a iniciar la lección. Ellos como si yo no les hablara. Y seguían. Yo dije, Dios, esto requiere de tu ayuda. Y llegó un momento en que yo cerré el cuaderno de la lección y ya les dije, ¿de qué están hablando? Inclúyanme en su plática. Y ellos esperaban que yo los regañara y vencerme y que yo desesperado me fuera, como había pasado con los hermanos. Y ya terminaron platicando conmigo y no tuvimos lección. Se acabó el tiempo y solo fue una plática. Y ya, ¿cómo te llamas tú, amigo? Ya me aprendí los nombres de ellos. Y les dije, compártame una pastilla. No veo que todos están repartiendo una pastilla, hasta aquí no llegó. Dale al hermano, dale, ya. Entonces, en lugar de llamar la atención, me dije, no estén comiendo, no más que chicle, no, pues denme a mí también. Y tuve que hacerlo así en algunas ocasiones. Cuando yo sentí que ya eran mis amigos, les dije, bueno, cuando son niños, los niños
solamente se la pasan en jugar, no les importa otra cosa. Pero cuando llegan a la edad de ustedes ya tienen su propia decisión, ya razonan. Ustedes todavía siguen siendo niños o ya están en la etapa de decidir. Y ya entre risas y no, pues ya no son niños. Ok, la forma de demostrar que ya no son niños es que ustedes escuchan las palabras y hay respeto y saben que hay tiempo para todo. Hay tiempo para echar fútbol y vamos a echar fútbol. Hay tiempo para ir al cine y vamos al cine. Hermano, ¿a poco sí se puede ir al cine? Sí. ¿Iría usted con nosotros al cine? Sí, invítenme. Si me disparan, yo voy. Ok. Bendito sea Dios. Las cosas cambiaron. Y entonces llegábamos, ahí las bromas, el saludo, y ya. Oye, ya que el hermano nos dé la lección. Sí, ya, tranquilos. Ok. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a estudiar la lección. Y cambiaron los muchachos. Ahora ya son jóvenes y me ven con mucho cariño, porque me hice amigo de ellos. Traté de ser paciente, ¿no? Y no desesperarme, pero eran de veras tremendos. Pero qué bueno es Dios que Él está interesado por esos muchachos. Y Él espera que nosotros lo estemos. Ayer les comentaba, ¿no? Como Dios le dice a Moisés, hazte a un lado y voy a aniquilar a eso. No, Señor. Y Dios espera eso, que nosotros, no, Señor, perdona a estos niños, perdona a estos muchachos. Yo voy a trabajar, yo voy a hacer algo por ellos. No los destruyas, no los apartes. Y cuando Dios ve eso, Dios se siente contento. Porque Él tiene misericordia de cada uno de sus seres humanos. Se lo dijo a Jonás, ¿recuerdan? Sí. Dios le dijo a Jonás, ve y predica a Nínive, que se arrepientan, porque si no los voy a destruir. Y Jonás conocía a Dios. Los ninivitas así habían sido muy crueles con los israelitas. Y Jonás quería que Dios les diera su merecido, no que los perdonara. Y después de todo lo que pasa a Jonás, y ya vuelve él, y Dios hace crecer esa calabacera, después el gusano la seca, y Dios le dice, ¿estás enojado? Hasta la muerte, dice. Dice, a morirme ya. Dice, ¿estás enojado por esta calabacera? Que en un momento creció y se murió. Te enoja. ¿No tendré yo compasión de esta gente que tanto trabajo ha costado? Que son tan ignorantes que no puede hacer diferencia entre la mano izquierda y la derecha. Y tú quieres que yo así los aniquile. Y Dios está buscando quien con cariño podamos decir, Señor, cuenta conmigo. Voy a llorar, voy a desesperarme, pero no me voy a rendir. Voy a luchar por estos hermanos, por estos niños, por estos muchachos. Cuentas conmigo, Señor. Entonces, que Dios vea en ustedes, hermanos, que Él puede contar con ustedes, que no se van a rendir y que van a amar a esas criaturas como Él las ama. Él tiene compasión de esa gente. No le place destruir a la humanidad. Pablo dice, la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Eso es lo que Él quiere. Por desgracia, no todos quieren eso. Pero vamos a intentar nosotros que a los que Él ha traído para hacerlos salvos, podamos conservarlos en el propósito de Dios. Y se va a requerir de nuestra participación. Orando por los muchachos, compartan con ellos. El que los muchachos reciban algo es parte del cariño que les vamos a mostrar. Cuando yo salía, hoy creo ya no hay postales, ¿no? Ahora con los teléfonos y todo eso, creo a nadie ya se interesa por postales, pero en mis tiempos, en todos lugares que iba había postales. Ya. No eran muy caras, así que yo llevaba postales y les ponía alguna palabrita y te traje esto. Ay, hermano, lo que me dio el hermano.
Y eso despierta cariño Sí. en la gente. Yo pastoreé hace años en Puebla y voy a Puebla, aunque estuve 2 años, y la gente me recibe con tanto cariño. Y hace poco fui y me dijo una hermana ya grande, hermano, todavía tengo el lápiz que usted me regaló. Porque cada fin de mes veíamos quienes habían cumplido años, le dábamos gracias a Dios por todos y les regalábamos un lápiz. Había lápices bonitos que se conseguían. Hoy ya no he visto lápices así decorados, bonitos. Pero en ese tiempo había y comprábamos. Y cómo ellos recuerdan con tanto cariño algo que no es tan costoso. Pero ven ellos, pensó en mí. Y eso despierta la gratitud. Eso es lo que Pablo dice, motivarnos al amor y a las buenas obras. Y creo que cuando alguien se preocupa por nosotros, aún nos escribe, aunque no nos dé nada, pero no nos llama, oye, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. Ah, caray. Despierte en nosotros un sentimiento de gratitud. Háganlo ustedes, háganlo. Miren, yo una vez visité una iglesia y al final del culto vi que una hermana se acercó al altar y se puso a orar y estaba llorando así con mucha angustia y haciendo oración. Yo no la conocía y me acerqué con ella y también me arrodillé y le puse mi mano sobre su hombro y comencé a orar. Y yo le dije, Señor, no sé qué tenga la hermana, tú sí lo sabes. Yo te ruego que le escuches y que cualquier cosa que sea, ella sienta tu perdón o tu ayuda. Escúchala, Padre. Dice algo breve. Cuando nos levantamos, ella me abrazó, hermano, muchas gracias. Y hasta la fecha ella me trata con mucho cariño. Porque no he olvidado ese momento en el que yo tuve la atención de acercarme y aunque no sabía qué estaba pasando, yo me uní a ella. Únanse a los niños, oren por los niños. Yo creo que un niño nunca va a olvidar, la hermana oró por mí, la hermana me regaló esto. Y aun cuando pasen los años, van a conservar ese sentimiento de gratitud. Y nos van a hacer caso. Porque sabrán que los amamos, que estamos preocupados por ellos. Es algo que solo Dios puede hacer en nosotros. Entonces, esforcémonos. Hagámoslo y sobre todo, ustedes esfuércense por una vida de santidad. Si nosotros llevamos una vida de pecado, nos volvemos inútiles. Ya no somos útiles para Dios. El pecado nos ata, nos destroza. Entonces esfuércense, hermanos, oren a Dios por ustedes. No le den lugar al maligno. No se descuiden. Y siéntanse contentos, busquen a Dios, clamen a Él. Y siempre van a poder ser instrumentos de Dios. Pablo dice que nos limpiemos para que seamos instrumentos de honra para Dios. Salomón dice que Dios ha hecho aún al impío para el día malo. Y eso suena así triste, ¿no? Y aterrador. Que Dios a los impíos los ha hecho para el día malo, para castigarlos. O para que ellos castiguen a otros. Es mejor que Dios nos utilice para bendición de otros. Y no que seamos instrumentos para terror, para el mal. No. Se requiere entonces que nos esforcemos con el poder de Dios. ¿De acuerdo? Amén. Llénense de la palabra
por favor no caigan en lo moderno ahora de todo quererlo arreglar con la psicología. No. Quienes no creen en Jesucristo, pues no tienen más que recurrir a la psicología. Pero nosotros creemos en Jesucristo. Y a mí me da tristeza cuando hay hermanos que recurren al psicólogo en lugar de recurrir a Dios. Porque ellos no saben del poder de Dios. Y muchos psicólogos que no me entienden, cuando yo digo esto se enojan conmigo porque creen que yo los ataco, ¿no? Y alguna vez se defienden, no, es que la psicología es una herramienta para los pastores, para los hermanos, es un complemento a la palabra. Es que la palabra no necesita complemento. La palabra ya está. El apóstol Pablo dice, toda palabra de Dios es útil enteramente para que el hombre de Dios sea perfecto en todo. La palabra hace lo que ningún psicólogo puede hacer. Hay quienes experimentan y llegan a tratar de practicar el hipnotismo para que en ese trance lleguen hasta lo más profundo del pensamiento del ser humano. Yo no sé si realmente lo logran, ¿no? Algunos dicen que sí, pero otros dicen es un riesgo, no se debe hacer porque si no se sabe cómo regresar, esas personas se quedan ahí atrapadas. En fin, no sé, pero algunos hablan del hipnotismo para llegar a lo más profundo. La Escritura dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. No es algo superficial, no dice que penetra hasta los huesos, hasta lo más profundo del ser humano. Es la palabra. Entonces, lean la palabra, llénense de la palabra, enseñen la palabra. Y no querramos ante las dificultades. Yo he escuchado eso, ¿no? Inclusive de pastores, no, este es un caso que solo un psicólogo puede tener. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios? Confiemos en que es Dios y no nosotros. Enseñemos a todos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y por eso estamos aquí, por el poder de Dios y de su palabra. Así que háganlo, mis hermanos, y que ustedes tengan muchas satisfacciones como líderes en la iglesia, en su familia, y para que ustedes puedan enseñar a otros. Muchos muchachos se pierden porque los papás han dejado de ser los líderes. Es una pena ver hogares donde son los hijos los que mandan. Y las mamás y los padres aterrorizados no saben qué hacer, aún con niños pequeños. El niño hace el berrinche y lo avergüenza y el papá no sabe qué hacer. Y es una pena que ellos teman asumir su papel de líderes, porque han caído en los engaños de la psicología. No castigues al niño, no le digas no porque lo traumas, llénalo de algo positivo, pero nunca le digas no. Tendríamos que corregir a Dios, ¿verdad? Y que Dios estudie psicología, porque nos dice no matarás, no cometerás adulterio, no te inclinarás a dioses ajenos, no. Y los psicólogos dicen, no, habla más de lo positivo, no enfatices tanto lo negativo. Ven ustedes el libro de Deuteronomio, cuando Dios habla de las bendiciones y las maldiciones, y de las bendiciones son unos 8 versículos. Y será que si tú obedecieres, vendrán sobre ti estas bendiciones. Pero si no me oyeres. Y wow, Dios, todo el resto del capítulo, maldito serás en esto, y te vendrá esto, y eso. Oh, Dios no es un buen psicólogo. Hay que estimular a la gente. Como que
Hace falta una clase de relaciones humanas al Señor. Hay que decirle a la gente lo valiosa que es. Y Cristo les dijo, ¿no te das cuenta que eres un pobre, miserable, ciego y cuitado y desnudo? ¡Ay, Señor, eres muy duro con los seres humanos! No, estimúlalos. Sácales ese yo valioso que hay en su interior. Y la Escritura dice, no hay nada valioso. Desde la mollera hasta la planta del pie, somos podredumbre. ¡Oh, qué fuerte es eso! No, esa es la realidad. Y cuando vamos con Dios, Él cambia eso. Entonces, confiemos en Dios. No se sientan incapaces porque a lo mejor ustedes dirán, es que yo no sé nada de psicología, nada de educación. Tenemos la palabra y tenemos el Espíritu de Dios. Y no requerimos más. Dios nos va a ir dando la capacidad para ayudar a la gente.